comer. Ok, hello, good evening. Vamos a comenzar con fonética. Veníamos trabajando las semanas anteriores con elision y assimilation. Ahora lo que vamos a continuar trabajando, ahí está. Lo que ahora vamos a continuar trabajando tiene que ver con otros fenómenos que ayudan a pronunciar mejor en inglés. Y ahora vamos a ver catenation. Esto aquí se lo denomina catenation, también se lo denomina como linking o liaison. Catenation es la parte o el fenómeno en el cual nosotros nos interesa unir la consonante del último, el último sonido que es consonante de la palabra anterior con la vocal que es el primer sonido de la palabra siguiente. ¿Se entiende? Last sound a consonant, the first sound is a vowel. Entonces, en vez de decir an apple, en inglés lo vamos a decir an apple. An apple. Y lo vamos a marcar con esta especie de saltito, de ganchito, entre la última. Esto siempre aplica a consonante seguida de vocal. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Do you understand? ¿Sí? Esto es típico porque muchas veces nosotros solemos decir en inglés, cuando estamos aprendiendo inglés precisamente y nos toca hablar o leer, por ejemplo, it is. Nosotros solemos decir it is. Los separamos, pero no corresponde eso. Todo lo contrario. Aquí es donde tenemos que aplicar este fenómeno de la unión para lograr decir it is. It is. Como si fuera una sola palabra. La persona que nos escuche lo que estamos hablando nos va a entender claramente. It is. It is. An apple. An apple. It is an apple. ¿Sí? Entonces, en la frase it is an apple, de repente la pronunciamos como una única palabra de principio a fin porque se va cumpliendo esta característica, ¿sí? Una consonante, it, seguida de una vocal, is. Entonces, terminamos diciendo así, marcando así la concatenación, no sé, it is an apple. It is an apple. Entonces, así es como nosotros lo vamos a marcar en la transcripción. ¿Queda claro? It is an apple. Yes. Y en la pronunciación se la unifica, queda una sola palabra. It is an apple. It is an apple. Como se puede ver, no hay un límite claro desde el punto de vista fonético. Podemos seguir encadenando una palabra a la otra. Los límites, o sea, la separación la van a marcar las pausas, o sea, las comas, los puntos de la escritura. Y bueno, y la idea que queremos expresar aquí en nuestra mente. It is an apple. Esto es re fácil, a mi criterio, no sé, al suyo. ¿Es fácil o no? Sí, hasta ahora sí. Claro, bueno, entonces, un sonido, entonces, cuando termina en vocal, cuando termina en consonante y sigue una vocal, producimos esta catenación, o sea que it is an apple. Unificamos y evitamos cortar la palabra, porque si la cortamos, si la separamos, bruscamente le quitamos el sentido y la fluidez propia del inglés. Bueno, este es el primer caso de esta noche, ¿sí? Catenation, en el que vamos unificando sonidos.
Pero hay veces en las que tenemos vocal seguida de vocal. Cuando ocurre una vocal seguida de otra vocal, tenemos que observar 4 posibilidades, que son las siguientes. La primera posibilidad la denominamos linking ra. Linking ra. Y tenemos aquí estas dos frases, o estas dos oraciones. La primera, the car has broken down, y la segunda, the car is here. En estos dos casos vamos a aplicar linking ra. ¿Por qué? Porque en la transcripción, a simple vista, no aparece, sobre todo si la buscamos en los diccionarios, en lo que es la pronunciación británica, no nos va a aparecer el sonido de la R. Esta letra R de aquí no nos aparece en la transcripción británica de aquí. Si la buscamos a la transcripción americana, sí nos va a aparecer. Cuando no aparece en la transcripción, pero sí aparece en la escritura, entonces nosotros, en ese caso, nos corresponde aplicar, permítame corregir, ahí está. En ese caso nos corresponde aplicar este fenómeno de linking ra, ¿sí? No aparece en la transcripción, sí aparece en la escritura. Entonces, a esto hacemos el sonido, reinsertamos al sonido de la R, así, en donde le corresponde estar. ¿Queda claro? Es como una tipo T, no se ve muy bien. No, yo intento hacer la R, pero no me sale. Es la R, Hay el que símbolo de agregarle la la R. R. Bien. Claro, es el símbolo de la R que yo lo intento de escribir ahí, pero no me sale. Disculpe. ¿Cómo se llama? Mi letra mis símbolos de niño de jardín. Pero bueno, es la R. ¿Se entiende? Representamos el sonido que corresponde, en este caso, la R. ¿Sí? Okay. Cuando tenemos dos vocales, sonidos vocales que chocan, como en este caso, la R está escrita la R aparece en la escritura, pero no nos aparece en la transcripción, entonces la reinsertamos para que sea más fácil pronunciar las dos vocales seguidas. Para que no digamos the car is here, sino que digamos the car is here. The car is here. Para no decir the car has broken down, decimos the car has broken down. The car has broken down. ¿Se entiende hasta ahí? Yes, of course. Very good. Este es el caso de linking ra. Linking en el sentido de unión. La R, el sonido R que une. Pero hay otras veces que la R juega, ¿cómo se llama? Se pone bipolar. Y ya no es linking, sino que es intrusive. En el caso de intrusive, la diferencia con la linking es que en el caso de intrusive no está escrita la letra R. No, como vemos aquí, por ejemplo en América, y aquí, no está escrita la letra R. Entonces, ¿qué hace? Pero vemos que tenemos una vocal, un sonido vocal, seguido de otro sonido vocal. ¿Sí? Entonces, aquí se nos arma lío. Porque para facilitar la pronunciación de estos casos es que vamos a insertar una R. Por más que aquí en la escritura no esté presente la letra R, en la transcripción y en nuestra pronunciación vamos a insertar el sonido de la R. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner de esta manera. Voy a ver si me lo reconoce. El lápiz a texto. A ver si me lo reconoce. No, no me lo reconoce.
No, no me lo reconoce. Entendido. Bueno, se entiende que es un sonido, un símbolo de la R, ¿no? Sí. Bien. Esto va a ser únicamente antes de estos sonidos. Before schwa, long A o long O. ¿Y cómo se Perdón. leería? After. Si el último sonido es schwa, long A o long O y después sigue cualquier otra vocal, ahí es donde tenemos que insertar esta intrusive R. Y quedaría America and Canada. America and Canada. Lora Norda. Lora Norda. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Es para que se facilite la pronunciación de las vocales, para que no haya choque de vocal. Ah, bien. Es para eso, ¿sí? Únicamente después de estos tres símbolos, de estos tres sonidos, siempre que estén cualquiera de estos tres como último sonido de la palabra, ¿sí? Sí. Si tenemos eso como último sonido de la palabra, y después sigue, por supuesto, un sonido vocal. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en esta expresión que es está tomada de una canción de... Uy, no, sin acento, por favor. Está tomada de una canción de James Blunt. Do you know him? No. James Blunt. Bueno, qué pena. En estos casos, la canción de James Blunt, You're Beautiful se llama, y si Sí. le prestamos atención se puede escuchar que él dice esto, ¿sí? Aquí nuevamente tenemos este sonido seguido de una vocal. Entonces aquí es donde introducimos la intrusa, la intrusive ra. ¿Queda claro? Siempre hay que tener en cuenta eso. Palabra que termina en cualquiera de esos tres sonidos y si es seguido por cualquier otra de los sonidos vocales, ahí colocamos la intrusive ra, por más que no esté escrita en la palabra. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Bueno, seguro. Después ya tenemos los casos de las intrusive wa, que es el primero. Intrusive wa. En el caso de la intrusive wa, el último sonido que nos importa es o long u o un diptongo terminado en u. ¿Se entiende? Sí. Entonces, termina en cualquiera de los sonidos de la U, o también puede ser short U, ¿no es cierto? Long U, short U, o bien un diptongo terminado en U. En estos casos, cuando tenemos estas terminaciones, estas vocales o diptongos al final, y después sigue otra vocal, cualquier otro sonido vocal, ahí es donde nosotros vamos a introducir otro sonido más, en este caso va a ser U. Lo introducimos, hacemos una línea recta
para conectar los dos sonidos. Y arriba escribimos, aunque no se note, es el símbolo de la U, lo que estoy, de la semi-vowel U. Entonces, con esto, ¿qué estamos representando? Con este símbolo de que no se cortan, no se separan las palabras. No decimos you, are, go, off, Sue always wants to eat, sino que los estamos uniendo. You are, go off, Sue always wants to eat. ¿Se entiende? Yes. Entonces, terminado, son palabras que terminan en qué sonidos. En schwa. ¿No? Ah, bueno, no sé cómo se pronuncia. Claro, terminados en U, Bueno, en la vocal U, ¿sí? Puede ser U larga, U corta, ¿sí? O bien en los diptongos que terminan en qué sonido. en U. En U, exacto. Si estos sonidos son seguidos por otras vocales, ahí introducimos esta semivowel UA, ¿sí? Para representar la unión, o sea, que se unifica todos los sonidos, se unifican. Entonces decimos you are, go off, Sue always wants to eat. Y como no está escrita este símbolo, no tiene su representación en letra aquí en las palabras, por eso es que nosotros lo denominamos intrusive. ¿Queda claro? Yes. El último caso es intrusive ya, que es similar a estos, pero si aquí el intrusive wa era con la U, intrusive ya, ¿con qué sonidos puede ser? Con la I. Claro, exacto, ya sea con las I o con los diptongos terminados en I. ¿Queda claro entonces? Yes. Repasemos. En las 15 oraciones anteriores hay que buscar esto, ¿no es cierto? Catenation. O sea, cuando el último sonido, ¿qué es? Consonante y empieza con una vocal. Claro, termina en consonante y empieza en vocal, siempre que no haya una coma, un punto, una pausa de cualquier tipo en la estructura o en la idea que estamos diciendo, entonces las unificamos, ¿sí? Eso es consonante más vocal. Eso es catenation. En el caso de linking ra, aquí es donde, ¿cuál es la característica? Vamos a introducir el sonido de la R cuando ¿qué? Cuando lo leemos. Claro, sí, cuando lo leemos, pero ¿por qué es linking y no intrusive? Ah, porque se lo agrega en la transcripción. Claro, y en la pronunciación, ¿sí? Se lo agrega tanto en la transcripción como en la pronunciación, pero porque ya existe en la palabra. ¿Se entiende? Ya está como letra. Ya está como letra. Lo que no está es en la transcripción o en la pronunciación. Entonces, para facilitarnos la pronunciación, la reintroducimos. Por eso es linking, porque ya existe. Y esto, ¿qué hace esto? Nos ayuda, nos facilita pronunciar mejor el inglés. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué insisto tanto con esto de que nos ayuda a pronunciar mejor el inglés? Por el tema de que habíamos dicho de que previamente en clases anteriores, de que el inglés ocurre
esto del ritmo silábico o del ritmo acentuado. El ritmo silábico era en el que cada sílaba tiene la misma duración. ¿Me recuerdan? Cuando No. veíamos eso de isócronus y lo de syllable time y lo de stress time. Cuando veíamos esa temática, ahí decíamos que el inglés es syllable time, o sea, basado en la sílaba, stress time, basado en los acentos. Entonces, la duración de las sílabas entre un acento principal y el otro es, o sea, va de vuelta la explicación. El tiempo que nos demanda pasar de un acento principal al otro acento principal es el mismo, no importa la cantidad de sílabas que haya. Y entonces, para lograr ese ritmo, esa velocidad, es que producimos o introducimos características como esta de la catenación, de la concatenación, del el sonido R que une y demás. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Bueno, esto es linking. Linking porque ya existe en la escritura y lo único que hace es unir los sonidos vocales. Pero luego existe también el intrusive ra. Ra. Así se le llama este sonido. Es intrusive, ¿por qué? Porque a diferencia del caso anterior, ¿qué pasa aquí en la escritura? Lo agregamos. Claro, en la escritura no existe como letra, pero en la pronunciación sí la agregamos para que de esa manera, nuevamente, nos sea más fácil pronunciar. I saw an angel, Laura Norder, America and Canada. Por ahí es un poco difícil para nuestro oído escuchar, detectar estos sonidos que se incorporan, que se agregan, que se entrometen, pero sí, existen. Uno con el tiempo va afinando el oído y se va dando cuenta de que existen estos sonidos en el inglés. Y bueno, y finalmente tenemos intrusive wa, que aparece cuando hay choque de vocales, pero ¿qué vocales tienen que chocar? Por un lado, La U. exacto, tenemos U larga, long U, short U, por el otro, o bien, aparte de la U larga y de la U corta, ¿qué más nos lleva a introducir este fenómeno? Cuando La A. cuando hay diptongos, Diptongo. diptongos terminados en U. Y en el caso de intrusive ya, ¿qué vocales chocan? Cuando tiene I. Claro. O diptongos Diptongo. terminados en I. I. En todos estos casos, le vamos a introducir, vamos a hacerlo bien, el símbolo de la J. ¡Ah! Qué mal que sirvo para escribir con el mouse. She always takes my arm. Por ahí no lo notamos, pero bueno, hay que hacerlo, hay que marcarlo por lo menos en la transcripción. Por ahí nos cuesta a nosotros entenderlo, escucharlo, reconocerlo, pero sí, de existir, existe. Claro que sí. Así que bueno, estos 4 fenómenos es lo que hay que buscar ahora en las 15 oraciones con las que venimos trabajando desde el principio, ¿sí? Obviamente que no siempre nos aparecen, no nos aparecen todos los fenómenos, así que hay que buscarlo. Bueno, aquí por ejemplo, en esta primera oración, lo que tenemos, ¿qué es? Tenemos
por ahí podemos decir estos casos. A ver, en la segunda. Tampoco. En la tercera. Menos. Aquí tenemos algo. Muy bien. Y aquí tenemos otro algo. Ahí, muy bien. Aquí tenemos algo. Nada más. Aquí no tenemos nada. Y aquí, ajá. Ajá, ahí tenemos, oh, bien. Aquí tenemos elision. Y aquí tenemos para aplicar, ¿qué aplicaríamos aquí? En este caso. Intrusividad. Very good. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa aquí con esto? tiene I. Bien. Y después sigue. Un diptongo. Bien. Entonces aquí introducimos intrusive. Ya. Very good. Y resulta que aquí también precisamente tenemos un diptongo que termina en I. seguido de, Una vocal. claro, un sonido vocal. Por lo tanto, aquí también introducimos Ya. intrusive ya. ¿Cómo decimos esto en voz alta? She looked him in the eye. She looked him in the eye and then left. She looked him in the eye and then left. ¿Sí? Si vamos a hacer una pausa, podemos borrar esta conexión de aquí para que nos quede she looked him in the eye and then left. She looked him in the eye and then left. Y para marcar esa pausa se suele hacer así. La barra. She looked him in the eye and then left. Si incorporamos esta pausa, ya ahí no va a haber intrusividad. Pero si vamos a decirlo todo seguido, ahí sí hay intrusividad. Como se ve, esto es una cuestión más personal y de gusto de cada uno. She looked him in the eye and then left. O she looked him in the eye and then left. ¿Se entiende entonces? Yes. Muy bien, eso es lo que hay que hacer con las transcripciones de todos estas 15 oraciones. Ir buscando los casos de los linking. O sea, de cuando ocurren uniones que pueden seguir o no la presencia de la representación de las letras. Así que bueno. ¿Alguna duda, pregunta? No. No, very good. Bueno, conocido va a ser cuando sea el examen y les dé estas oraciones y no hagan nada, van a decir, no, porque no explico bien, profesor. Ya las estoy escuchando. Así que bueno. Ok, así que bueno, eso es lo central de fonética en este momento. Así. Bueno, ya la semana que ya estamos en la recta final de fonética, nos quedan ahí un par de temas por ver y a prepararnos para rendir. Así que bueno, a practicar con esas 15 oraciones. Estos casos y cualquier duda, ya saben, me lo consultan, no hay ningún problema. Eso es todo por hoy de fonética.